Pues qué bueno que estamos aquí ya reunidos los tres. Estábamos platicando aquí un poquito antes de que llegara Rodolfo, entre León y yo, un poquito el preámbulo, ¿no? De lo que viene siendo el neuromarketing. Y pues vamos a dar por comenzado ¿qué capítulo es ya? Ya se me olvidó, es el El octavo. 8. El 8, el 8. El octavo Cómplices del Marketing de la temporada 1. Y hemos tenido, pues la verdad, mucha aceptación, han salido muchas preguntitas y la verdad le agradecemos a todos los que se están tomando el tiempo también de asistir a esta pequeña charla. Recordando, antes de presentarnos, pues Cómplices del Marketing es una iniciativa completamente altruista, ¿verdad? Estamos, obviamente no estamos buscando aquí comerciar nada, simplemente compartir conocimiento y experiencia que tenemos pues con el público en general ahorita en tiempos de COVID, ¿no? Entonces, una iniciativa que ya tenemos 8 semanas, hemos tenido invitados, seguiremos teniendo invitados más adelante. Y en esta ocasión, pues hablaremos de un tema muy, muy interesante que tiene muchísima tela de dónde cortar, que es el neuromarketing. Y aprovecho para presentarme, soy Román Alcázar, ¿sí? Licenciado en Mercadotecnia y pues director de marketing digital de agencia RRG. Tenemos a León Mayoral, doctor León Mayoral, director y fundador de agencia León Mayoral y también parte bueno, todos pertenecemos aquí a ASPAC, nada más León es de los fundadores. ¿Cómo estás? Bien, bien viejito, ¿verdad? Porque dijiste fundadores. Y es que, digo, porque estamos cumpliendo 30 años de ASPAC. 30 años. Qué cosa tan padre, ¿verdad? Así 30 como años. ir acumulando cosas como ahora la octava semana de cómplices del marketing, 30 años de ASPAC que se cumplen este año. No sé, qué padre ir acumulando en un mismo sentido porque eso genera una ruta, un perfil, ¿verdad? Una trayectoria, ¿no? Y se dicen fácil, ¿no? Y por acá tenemos a Rodolfo Rodríguez, también licenciado en Mercadotecnia, fundador de agencia RRG, y pues él tiene una peculiaridad que también está certificado en neuroventas, ¿no? Por Jürgen Klarik. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, pues qué padre lo que dice León, ¿no? 30 años que tiene él. Nosotros no tenemos tanto tiempo, no somos fundadores, pero tenemos 7 años trabajando ya, pero pues bueno, el destino nos une y pues aquí estamos con todas las ganas para hablar de este tema que la verdad que está bien padre, ¿eh? Está muy interesante y ojalá que salgan buenas cosas de aquí. Perfecto, pues para dar inicio formal, el tema que vamos a tratar en esta ocasión es el neuromarketing, ¿no? ¿Qué es y por qué es importante para nuestros negocios? Más ahorita en la era que estamos viviendo. La dinámica es muy sencilla para todos los que están aquí participando activamente a través del chat. Si en algún momento tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden colocarla, escribirla ahí y al final intentaremos abordar cualquier duda o cualquier caso que pudiéramos tener. Entonces, partiendo de esta base, pues el neuromarketing implica una serie de herramientas basadas en la ciencia, ¿verdad? Que nos van a ayudar a extraer información en pocas palabras, ahorita lo vamos a desarrollar entre todos, pero pues directamente del cerebro de las personas. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Si quieres, León, comenzar a explicarnos un poquito qué es el neuromarketing. Sí, yo quisiera hacer una semblanza para llegar a eso casi como por naturalidad, ¿no? Porque el planteamiento, ¿verdad?, de nuestro tema en concreto es, y se los leo, es neuromarketing, ¿qué es y por qué es importante para tu empresa? Es una pregunta casi retórica, porque de que estamos seguros de que es importante, es importante. Miren estas reflexiones que comparto con ustedes. Toda empresa necesita que la gente compre sus productos repetidamente. ¿A que sí? Esto es necesario porque esto le provee de ingresos para solventar sus gastos, sus costos, sus sueldos, sus ganancias, sus inversiones. Toda conducta
de la gente es empujada por sus creencias. La gente compra los productos porque cree que le conviene comprar. Según lo que creemos, nos comportamos. Si creemos que algo nos puede dañar, nos alejamos. Si creemos que algo nos puede beneficiar, lo buscamos y nos acercamos. La gente busca obtener beneficio de su entorno, siempre. Eso es el fundamento del sistema de estímulo-respuesta mediante el cual se buscan las recompensas el ser humano en su vida. Es natural que la persona humana busque ensamblar bien con su entorno, con su hábitat y obtener de este los beneficios que necesita para mantenerse vivo y en buenas condiciones. Las creencias son un producto de la interpretación que damos a lo que experimentamos en nuestro entorno. Y hay definido un proceso que explica esta transformación de experiencias en ideas. La gente toma atención de las cosas, se fija en algo, percibe lo que está ocurriendo, lo comprende y luego lo interpreta. Entonces, a nosotros, a toda empresa, es importante saber cómo procesa el público cada una de esas fases. La atención. Hemos atrapado la atención. Ya nos oye. Ya está listo para poder hablarle. Nos va a escuchar. En la percepción, ¿nos notamos o nos perdemos en el entorno? ¿Cómo nos percibe? La comprensión. ¿Recibió la información completa? ¿Qué información previa tenía? La interpretación. ¿Qué criterios tiene la persona? ¿Qué trabas existen? ¿Qué oportunidades hay? La gente a veces, le podemos preguntar, pero a veces la gente no dice la verdad, sea fortuitamente o deliberadamente. No podemos confiar en lo que la gente dice sin antes comprobar que lo que dice es cierto. Muy bien. El neuromarketing es una ciencia que estudia las reacciones y motivaciones humanas, prescindiendo de su conciencia. Esto lo logra porque no enfoca en las respuestas racionales de la gente, sino en las reacciones naturales e instintivas del cuerpo. Fíjense a dónde llegamos, ¿verdad? O sea, preguntarle no a la persona, sino al cuerpo. No hay pierde en ese sentido. Ese es el preámbulo que quería hacer, Román. No, y muy acertado. De hecho, por ahí en el 2018, si no me equivoco, creo que fue cuando ganó un premio Nobel en Economía Richard Thaler. Fue en 2017. 2017, ¿verdad? 2017. Sí. Este cuate, pues lo que nos dice es que las motivaciones de la compra son inconscientes, ¿no? Entonces, está muy acertado ahí el preámbulo que nos diste. Rodolfo, ¿cómo definirías tú el neuromarketing? ¿Cómo nos explicarías tú qué es el neuromarketing? Mira, lo voy a explicar con un ejemplo y luego te doy la definición. Si tú estás haciendo una investigación o quieres saber la opinión de una persona, vamos a suponer, y le pones una hamburguesa bien suculenta enfrente y le dices, y más ahorita, ¿no? Que está la tendencia vegana y con sus papas fritas y todo. Imagínate, llegas y le preguntas, oye, ¿te gustan las hamburguesas? La gente verbalmente te va a decir probablemente que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues sabemos que es un alimento que pues es grasoso, tiene colesterol, en cierto momento no es tan saludable para el cuerpo. Entonces, de viva voz te van a decir, no, pues no, prefiero omitir ese alimento en mi dieta. Pero si lo haces con un estudio de neuromarketing y le mides la reacción sensorial que puede tener ante la presencia de esa hamburguesa, va a tener un estímulo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a provocar un antojo o va a provocar una ansiedad. Ese tipo de situaciones estudia el neuromarketing. La gente nos dice una cosa, pero en realidad piensa otra. Entonces es bien interesante porque entonces, ¿cómo definimos el neuromarketing? Entonces el neuromarketing lo definimos como, es el estudio
de los factores mentales. O sea, en el cerebro se empiezan a detonar ciertos procesos mentales que ahorita los puedo mencionar ya más a detalle. De hecho, hay un proceso que se llama sinapsis, que la sinapsis es el proceso que ocurre entre una neurona y otra neurona para detonar o para que Se transmita. vaya, que se generen ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores, que el mismo cerebro las procesa y las produce al momento de esa sinapsis. Entonces, ese estudio de factores mentales influyen totalmente en la decisión de compra. Entonces, como venía diciendo León, si nosotros empezamos a estudiar algo de neuromarketing, pues vamos a conocer cómo es que funciona ese proceso mental en nuestro cerebro y qué es lo que se produce y para qué sirven esos neurotransmisores, de tal manera que nosotros vamos a aprender a leer a la gente, podemos aprender a leer a la gente. Y bueno, y más si le metemos cierta tecnología que ahorita vamos a platicar de ella, que es súper útil. Entonces, a fin de cuentas, ¿cuál es el preámbulo o el antecedente de esto? Es que muchas marcas, bueno, de hecho todas las marcas, queremos saber qué está pensando la gente, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esa gente se acerque con nosotros? O si nosotros como mercadólogos asesoramos a empresas o ayudamos a empresas, queremos saber cómo le hacemos para que ese target o ese público pues se acerque a la marca que estamos atendiendo. Entonces, pues hacemos herramientas pues más, ahora sí que son, digamos, son más comunes, como digamos la investigación de mercados o como es el focus group. Pero si aplicamos técnicas de neuromarketing, muy seguramente vamos a llegar a respuestas encontradas, pero que en cierto momento pueden ser mucho más acertadas porque están aprobadas por la ciencia. Eso Fíjate que hace algunos años nosotros pues tuvimos la oportunidad de hacer seguimiento y notamos que se puso muy de moda, ¿no? Y hubo exceso de información y se generaron muchos mitos a raíz de los conceptos de neuromarketing, de neuroventas, y empezó a salir muchos cursos muchos cursos que se anunciaban y que empezaron en vez de ayudar a la gente a comprender cómo funciona todo esto, empezaron a confundirla más, al grado de que me han hecho preguntas a mí, oye, pues esto es como detectar mentiras. No es un detector de mentiras, ¿no? Sin embargo, hay una película que es muy viejita que me gusta mucho, que se llama Blade Runner, no sé si se acuerdan de ella, si la han visto, donde se trata de unos como robots humanoides y hay una prueba que se llama, incluso le ponen un nombre, le ponen un estudio Boy-Kampf, donde ponen a la persona enfrente de un aparato para estudiar la reacción de sus pupilas, ¿no? Estudiar la reacción de sus pupilas y poder saber cuál es la intención verdadera de sus respuestas. Y eso que hace muchos años, estoy hablando de los 70s, 80s, que fue esa película que creo que salía Harrison Ford, era ciencia ficción, ¿sí? Era ficción y ahorita pues ya, no sé ya si la realidad supera la ficción como dicen, pero ya tenemos algo parecido, ahorita lo mencionó Rodolfo, ¿no? La tecnología que nos ayuda a poder medir esas reacciones que pues a veces al ojo humano son imperceptibles. Lo que sí es cierto es que nuestro cuerpo nos da más información de lo que podemos hablarla. Y aquí pues hay muchas, y a mí me gustaría lanzar otra preguntita aquí para que me ayuden a responderla, que es algo que han hecho, es ¿qué estudios, ¿sí? ¿Qué estudios o qué herramientas hay y para qué nos sirven estas herramientas en nuestras empresas? No sé quién quiera comenzar. Yo empiezo. Mira, por ejemplo, hay varias herramientas, pero te voy a describir lo que puede llegar a tener un laboratorio de neuromarketing. Hay una que se llama, ¿qué herramienta? Se llama el electroencefalograma. Un electroencefalograma te mide tu respuesta a un estímulo, a lo que tú estás viendo. Cómo reacciona tu cerebro a los impulsos que tú estás viendo y qué emociones te leen en cierto momento. Entonces, es como un electrocardiograma del corazón. Así se ve tu foco de atención ante ese video, por ejemplo, ¿no? Ante esa pieza o ante esa situación. Para las películas se puede utilizar, de hecho lo utilizan mucho. Es un giro o una industria en la cual el neuromarketing es muy aplicado, ya que
lo que te pretende generar una película, una pieza de ese tipo es emociones. Por lo tanto, miden a la gente, ¿no? O sea, hacen un estudio. Otra herramienta es el ritmo cardíaco. Por supuestísimo que si tú vas estás en una situación y te someten a un estímulo, tu cuerpo va a reaccionar. Y a lo mejor tú eres muy bueno para mantenerte estable emocionalmente, pero tu ritmo cardíaco se va a acelerar y te lo tienen que medir, ¿sí? Entonces, ahí sí puede funcionar hasta cierto punto como un detector de mentiras. Hay otro que se llama Eye Tracker, que precisamente tú lo estabas diciendo, o sea, pues tú puedes ver un anuncio para una marca que quiere analizar su pieza publicitaria, su volante o sus imágenes, sus gráficos, por supuesto. Espectaculares incluso, ¿no? O sea, Todas las piezas, los gráficos espectaculares, volantes, pósters, flyers, vaya, inclusive tu página web. Tú quieres que vean ciertas cosas, por supuesto, para eso lo haces, ¿no? Te analizan la marca o el anuncio o la metáfora que quieren transmitir, entonces para eso te analizan las pupilas. Y por ahí es otra, la respuesta galvánica, es la que te mide el pulso. No es la misma el ritmo cardíaco que el pulso. Inclusive te mide la sudoración y todo eso, ¿no? Entonces, son algunas herramientas por ahí que se manejan en un laboratorio. Perfecto, León. Sí, yo quisiera compartir, voy a ver cómo comparto esto. La pantalla, déjame ver si aquí permitir compartir pantalla. Verás, creo que estaba Ok. ahí, creo que ya vas a poder, ¿verdad? Bueno, entonces, déjame ver dónde estoy. Aquí. Voy a compartir esta pantalla porque allí, esto lo podríamos incluso compartir ¿verdad? Con los que nos ven ahorita, porque estamos viendo este redondo, ¿verdad? Todo esto que hablaba Rodolfo. Aquí lo tenemos y para que la gente los conozca lo podríamos compartir. Aquí vienen todos esos que mencionó Rodolfo. Son distintas formas de medir, distintos mecanismos o herramientas para medir, ¿no? Muy bien. Quisiera compartir este otro. Déjenme un momentito. Aquí estoy. Como un ejemplo, ahora estamos viendo este otro. Como un ejemplo de lo que sería y hemos propuesto ante un cliente, la medición. Aquí tenemos algunos anuncios de revista y nos interesa, y fíjense que el neuromarketing es capaz de medir esto a través, como bien decía ya Rodolfo, de medir la actividad cerebral con el electroencefalograma, podemos ubicar el interés. Sabemos en este momento en dónde ocurren, gracias a las neurociencias, sabemos en qué parte del cerebro ocurren algunas activaciones cuando uno genera alguna actividad. Es decir, cuando uno usa las manos, qué parte del cerebro está prendido. Cuando uno mira, cuando uno escucha, cuando uno habla, así, ¿no? También cuando se generan algunos procesos, como el proceso de pensamiento. Se prenden, digamos, usando ese término, distintas áreas del cerebro cuando uno pone atención y cuando uno genera un pensamiento, cuando uno elabora una aportación verbal, distintos áreas del cerebro. Entonces, por eso mismo es fácil, digo, fácil, bueno, tiene su técnica, ¿verdad? Es posible, esa es la mejor palabra, es posible identificar cuando la persona está teniendo interés. Y en esta gráfica que pongo aquí, que se ha propuesto este estudio al cliente, un estudio de neuromarketing, bueno, a través de, queremos saber si llaman el interés estos anuncios. Es posible hacerlo con neuromarketing, con otra cosa no, porque como dijimos, la gente tiende a mentir, a veces deliberadamente porque busca lograr algo con esa definición o con esa aportación. O hay veces que no sabe
y nada más contesta. O hay veces que está confundido. Pero el cuerpo no se equivoca. El cuerpo no se equivoca. Le pone los conectores y si se puso a pensar si allá adentro algo, ¿verdad? Estos anuncios que tenemos aquí llamaron su atención y generaron ese interés y generó un pensamiento, se mide con el electroencefalograma, ese nivel. Que le generó una emoción, no allá en el cerebro, pero aquí en la respuesta de la piel, la electrificación, digamos, la conductibilidad de la piel, y nos puede decir de la emoción. Eso nos dice de la emoción, si se siente la emoción, si es alta o baja, pero luego nos faltaría también medir si la emoción es positiva porque genera un cariño o negativa porque genera un miedo. Y eso no se mide con eso, se mediría con la temperatura. Si tiende a helarse el cuerpo, ¿verdad? En los grados que sea, quiere decir que la gente está teniendo miedo. Entonces, sí es una emoción negativa. Si la temperatura se eleva, quiere decir, ¿verdad? Que la emoción es positiva, ¿verdad? Entonces, son todas esas cosas que es apasionante, se pueden medir. La atención, ahorita hablaban del eye tracking, por dónde se va el ojo. Aquí en estos 3 anuncios que vemos aquí, ¿por dónde se va a ir el ojo? Entonces, podemos poner así y vemos, ¿y te conviene? La fregada, pues no me conviene porque no pasó por el logotipo, no pasó por el teléfono, pues entonces lo movemos. Qué maravilla es hacer estas pruebas previas a gastarle los miles o millones de pesos, ¿verdad? En una campaña nacional y que la gente no lo vaya a ver. Mejor nos metemos antes, lo vemos, lo perfeccionamos y con toda seguridad lo mandamos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que se pueden medir a través del neuromarketing, porque se tiene mapeado el cerebro. Se sabe en dónde ocurren lo que ocurre. Se sabe que los sentimientos entran por dentro, ¿verdad? Desde el centro del cerebro y luego hasta finalmente se va a la superficie del cerebro, que es donde se produce el pensamiento. Y hay una gran diferencia. Y qué curioso, técnicamente entonces, el neuromarketing puede medir las emociones y las tendencias de la gente antes de que la misma gente lo sepa. Porque puede medir esas emociones antes de que se conviertan en un pensamiento. Qué apasionante, ¿verdad que sí? Detengo eso para seguir. No, perfecto, perfecto. De hecho aquí tocaste una palabra que me gustaría tomarla un poquitito más adelante, que es el miedo, ¿no? Yo creo que ahorita Rodolfo nos va a hablar de este tema muy bien. Pero sí, complementando un poquito el estudio de las reacciones del cuerpo, hay otro también que estudia las microexpresiones faciales, ¿sí? A través de un software especializado con una cámara pues, de muy alta definición, ¿sí? Al momento de estar viendo una pieza, una pieza publicitaria, un anuncio, un video, incluso estar escuchando algo, tu rostro también tiene microexpresiones y podemos saber aparte el estado de ánimo que te provoca tal o cual reacción. ¿Para qué sirve esto? Vamos a suponer, tengo un anuncio, una película y yo quiero ver en esta parte o detecto que en esta parte la gente se pone triste. Entonces, ¿por qué? Porque es para nosotros como mercadólogos, como publicistas, pues sabemos que las emociones influyen mucho en lo que es crear la conexión con una marca, ¿no? Entonces, estas herramientas que se han mencionado ahorita, aislados, no se trabajan de forma aislada, se pueden trabajar en conjunto. Entonces, medir al mismo tiempo el movimiento ocular, sumado con el movimiento del mouse, al estudiar, por ejemplo, una página web, sumado con el electroencefalograma, sumado con la respuesta galvánica. Entonces, se pueden hacer estudios bastante, bastante complejos que nos van a arrojar muchísima información, como lo dice León, antes
de que la persona realmente dé esa respuesta. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido trabajar en unidades de medida menores al segundo, ¿sí? Para nosotros un segundo es algo muy rápido, para una máquina puede ser una eternidad un segundo, tanto que se divide en milisegundos, ¿no? Entonces, esto es algo maravilloso, ¿no? Y lo dijimos al principio, este tema puede dar para larguísimo, ¿no? Hay muchísima tela de donde cortar, pero ahorita que dijiste, León, la palabra miedo, hay una rama del neuromarketing que son las neuroventas, probablemente también la hayan escuchado por ahí. Y las neuroventas pues están basadas en insights derivados del estudio de estas tecnologías, ¿no? Que ya viene siendo un compendio y uno que nos llama mucho la atención y que aplicamos constantemente como un factor de inicio o como una premisa es el hecho de que todos o detrás de cada compra hay un miedo por ahí. Rodolfo, ¿qué nos puedes explicar de esto? Ok. Como tú lo comentas, hay miedos, básicamente son los motivantes para nosotros. Hay miedos que le llaman miedos paralizantes, hay otros que son miedos motivadores, ¿no? Entonces, los paralizantes son los que en cierto momento nosotros, bueno, vamos a preguntarnos primero, por ejemplo, ¿por qué tú vas a ir a un gimnasio? Por ejemplo, lo más básico, ¿no? Y está un poco triviado, pero cierto, ¿por qué vas? Vas por miedo a no pertenecer a un cierto grupo, o tu otro miedo puede ser a que no tienes salud y quieres estar saludable, otros porque no te ves bien y quieres tener imagen. Cualquier compra que hagamos nosotros o cualquier rutina de compra que hagamos está basada en un cierto miedo. Tenemos un miedo para comprar cierta ropa, o inclusive tomamos ciertas capacitaciones por miedo a algo. Ahorita todo el mundo les apuesto que mucha población, más que nada emprendedores y empresarios, se metieron en alguna capacitación con esta pandemia. ¿Por qué? Porque tienen miedo, por supuesto, a que sus negocios caigan, etcétera, etcétera, ¿no? Que quiebren, a que caigan. Entonces, la psicología del miedo es súper importante. Hay gente que el miedo lo paraliza y no puede hacer absolutamente nada y se queda friqueado. Y así, ¿cuántas veces ha pasado que hay gente que llega un perro y lo muerde porque ese miedo lo paraliza, pues, Como ¿sí? venado lampareado, ¿no? Así. Te paraliza, pero hay que saber identificar los miedos. Nosotros desde chicos y el neuromarketing, por ahí hay algunos fundamentos que también tienen que ver con la biología que viene por ahí del cerebro y desde la época que inició el ser humano como tal, donde hay un término que se llama impronta, donde todo lo que aprendemos desde que nacemos hasta los 8, 9 años aproximadamente, lo absorbemos como esponjita. Y es lo que va a dictar en cierto momento nuestra forma de actuar durante el resto de tu adultez. Y observemos a las personas que tenemos en nuestro entorno, actuamos de cierta manera. ¿Por qué? Porque se nos inculcaron ciertos miedos desde que nacimos, ¿no? Entonces, pues por ahí va la terminología. Todos tenemos miedo a algo, por eso hay que identificarlo nosotros en neuroventas y en la metodología que tenemos para poder ayudar a una empresa, a una marca, a una persona física, a un emprendedor. Tenemos que preguntarle e identificar esos miedos. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es aprender o desarrollar algo para satisfacer ese miedo, ¿no? Para que lo venza o para que aprenda a trabajar con él y pues que camine. Esa es nuestra tarea. Y de eso se trata el tema de los miedos. León, ¿algo que quisieras aportar aquí en este? Sí, es muy interesante todo esto que estamos escuchando. Y hay esta pirámide, ¿verdad? Que se hizo famosa, pirámide romano, que habla de ese avance hacia la compra, empezando desde la atención. Llega en algún momento, va desde la atención, ¿no? Luego la activación sensorial, o sea, primero la atención es alertamiento de los sentidos. Y luego, a través de los sentidos, precisamente, entra la información. Luego, subimos a un nivel emocional. Aquello nos genera una cierta emoción. Y luego, analizamos, primero la emoción y luego la razón. Y luego, analizamos, sintetizamos. Y luego aparecen unos reguladores de la acción. Finalmente viene
técnicamente en la pirámide viene una conducta verbal y luego la motivación, ¿no? Pero viene ese regulador de la acción. Desde ahí para abajo, todos estos que mencioné, la atención, ¿qué llama la atención? Lo sensorial, ¿qué estoy percibiendo? ¿Qué me emociona? ¿Qué aprendo? ¿Qué pienso? ¿Y qué cosas me detienen porque tengo yo un miedo, un cierto, ¿verdad? Así. O sea, todos esos 5 niveles que mencioné son no inconscientes. Digo, son no conscientes, son inconscientes, ¿no? 15% de todo esto podríamos considerar que es consciente nada más la conducta verbal, lo que uno dice, y luego ya el haber ido a comprar algo, pero todo lo que ocurre antes no es consciente. Y vuelvo al neuromarketing. El neuromarketing mide las reacciones del cuerpo y del cerebro, aún sin que el individuo mismo las conozca. Se registran y se miden las reacciones naturales del cuerpo ante los estímulos suministrados. El individuo enfrenta algo, bueno, entonces iba a tener una reacción. Nosotros podemos recrear en laboratorio una situación y registrar la conducta de la gente, la reacción, y en base a eso tomemos nuestras medidas, ¿verdad? Para en la realidad modificarla o en la comunicación modificarla, ¿no? El neuromarketing puede predecir la conducta del individuo porque conoce esas emociones, como decíamos, antes de que produzcan los pensamientos, ¿no? Entonces, creo que es todo un tema que es importante interiorizar. Y sí, ahí se oye, pero creo que es importante meterlo a la práctica. ¿Y cómo se mete a la práctica? Bueno, pues queridos asistentes, ¿verdad? A nuestras reuniones de cómplices de marketing, esta empresa, una de las que patrocina este programa, RRG Marketing, en sus servicios tiene estos mismos aparatos de los que estamos hablando. Aparatos de verdad, es decir, conectados y lo que sea, que registran para medir, no allá en la vida, aquí en Hermosillo, aquí en Obregón, ¿verdad? Tenemos esos aparatos en la empresa RRG Marketing que pueden hacer todos estos mismos mediciones de las que estamos hablando, ¿no? Sigo yo con lo mismo, Román hace rato decía, no estamos aquí para vender, no, estamos aquí para informar. Por eso, esto que le estoy diciendo no es una venta, es una buena noticia. Aparatos para medir todo esto no están allá, están aquí en Hermosillo, aquí en Obregón, para poder hacer esas mediciones ya con nuestros clientes, con nuestra mueblería, con nuestra restaurante, con nuestra tienda de ropas, con nuestro súper, en ese sentido. Importante lo que destacas ahí, porque sí, mucha gente escucha sobre esto y lo ve lejos, ¿no? Lo ve lejos, entonces, pues sí, lo tenemos aquí. Y ahorita que mencionan también esta parte, sobre todo el tema de la emoción, normalmente la emoción está asociada, dicen, con el corazón, ¿no? Dicen, estoy enamorado, oh, me encanta eso, y se siente, y ponen un corazón, pero en realidad, la emoción también viene del cerebro. Lo mencionó ahorita Rodolfo también con el tema de los neurotransmisores, ¿no? Que son sustancias que secreta nuestro cerebro y que nos hacen, pues, por ejemplo, la dopamina nos genera el placer, ¿no? Y hay otras como la oxitocina. Bueno, ahorita igual nos puedes ampliar ese tema, ¿no, Rodolfo? Pero lo padre de todo esto es que hay una premisa también que hay que considerar, que hay unas teorías que dicen que no tenemos un cerebro, ¿sí? Tenemos 3, ¿sí? Y nosotros como mercadólogos, como comunicólogos, como profesionales de la publicidad, tenemos que satisfacer las necesidades de los clientes, de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante, ahorita respondiendo a la pregunta? Pues si hacemos un buen trabajo basado en la ciencia, podemos hacer
mediante un estímulo visual, mediante un estímulo auditivo, cualquier estímulo sensorial, como lo mencionó León, que es por donde entra la atención, se detonen esos neurotransmisores, ¿verdad? No sé, Rodolfo, que nos puedas complementar aquí con estos puntitos. Quisiera complementar de una manera, así brevemente explicarlo. Ese proceso que se llama sinapsis, que se da en el cerebro, se presenta porque hay ciertos estímulos al ambiente, ¿no? Si te los presenta una marca con sus comerciales o inclusive si estás en el tráfico y te asustas, se genera un proceso mental que se llama sinapsis y que se genera un cierto neurotransmisor. Entre ellos está la dopamina, la oxitocina, el GABA. Pero, por ejemplo, si hablamos de la oxitocina, que es un neurotransmisor que se genera, entonces nosotros en la parte comercial lo vemos positivo porque vamos a hacer un ejemplo, alguien que está dando una conferencia, que está en un taller, necesita que se genere oxitocina, ese oxígeno, esa libertad, esa energía que fluye entre la gente. Entonces, ¿cómo lo generas? Pues se genera con un contacto físico, ¿no? Ahorita no se puede, ¿no? Pero un abrazo, por ejemplo, te genera oxitocina. La dopamina, por ejemplo, que es por eso dice que cuando el 14 de febrero te regalan chocolates, pues el chocolate te genera esa dopamina que sustituye en cierto momento una carencia emocional, ¿no? O un sufrimiento que tengas. Por eso tienes que comer chocolate para cuando estás triste por el enamoramiento. Pero bueno, ¿cómo lo compruebas? En una ocasión a mí me tocó estar dando un taller y precisamente empezamos a hablar del tema de los neurotransmisores y alguien por ahí de los que estaba participando comenta que precisamente acababa ella de pasar por un proceso psiquiátrico y psicológico, por una situación de su vida, y precisamente el doctor le recetó eso, ¿no? O sea, si tu cerebro no los genera en cierto momento, tu cuerpo no los genera, te los puedes ingerir de cierta manera o te los pueden inyectar, o sea, te los puedes aplicar de cierta forma. ¿Para qué? Para que se sustituya esa sustancia que le falta a tu cuerpo. Ese es el tema de los neurotransmisores. Entonces nosotros buscamos que se genere con nuestros clientes, hablando de una venta, o que las mismas campañas que hagamos nosotros, que se busquen esas, los comerciales, vaya, los videos que hay tanto hoy en día, los streaming, que son historias, se generan ciertas emociones de recordación, entonces se genera el neurotransmisor funciona de esa forma que tu cerebro se siente padre, por eso sigues una serie, ¿no? Y por eso te quedas picado, es hasta cierto punto adictivo, pues. Entonces, así es como funciona un poquito eso de los neurotransmisores. No sé si León quiera opinar algo al respecto. Sí, bueno, el tema de estas sustancias son necesarias porque con esas se graba el conocimiento. Y es importante que se grabe el conocimiento porque es parte de lo que se requiere si queremos considerar que la gente nos ha comprendido, necesitamos saber que ahí está ese conocimiento. Y si la gente tuvo una buena experiencia con nuestro producto o con la imagen o comunicación de nuestro producto, necesitamos saber que esa experiencia y ese recuerdo se depositó en su cerebro. Y eso no va a ocurrir, ocurre naturalmente en base a todo esto que está explicando Rodolfo. Es decir, en esa sinapsis, en esa conexión entre las neuronas, va pasando por un lado a otro la información hasta llegar a los lugares. Eso todavía no se sabe. ¿Por cómo es que sabe el cerebro dónde acomodar sus cosas? Pues no se sabe. Nada más, o sea, ¿quién decide eso? No se sabe. Se sabe que lo visual, incluso paradójicamente un poquito, tiene que ver, ¿verdad?, con el lado occipital. Acá donde no tenemos los ojos, tiene relación con los ojos. Y así. Bueno, entonces necesitamos, qué padre saber, qué bueno saber que si los recuerdos formaron memoria o no, porque podríamos entonces contar con esa información, contar con que el público ya tiene esa información para yo proveerle la siguiente información e ir construyendo ese contenido que me conviene que él tenga para que en base a esa creencia le genere la conducta. Entonces, ¿cómo saber qué sabe?
¿Cómo saber qué aprendió? ¿Cómo saber si es bueno o malo lo que experimentó con mi marca, la persona? Todo eso es posible hacerlo, identificarlo, registrarlo, medirlo en base a neuromarketing y todas estas herramientas que realmente son muy apasionantes. Y terminando de comentar sobre este tema de los 3 cerebros, un cerebro piensa, un cerebro siente y un cerebro actúa. El cerebro racional es, se llama neocórtex, ¿no? Es Neocórtex. el cerebro racional, es el que genera todo pues todas estas elaboración de pensamientos, ¿no? El pensamiento estrictamente ocurre allá en la cutícula, en la cubierta del cerebro, ¿no? Pero hay otra acción, eso es lo racional, hay otra acción, la acción emocional, o sea, cuando se emociona la gente, viene algo, ¡ay! Se emociona. ¿Dónde ocurre eso? Ya dijimos que en el cerebro ocurre en distintas áreas. ¿Dónde ocurre? Y pregunta buena, ¿eh? ¿Qué otras cosas ocurren allí? ¿O qué emocionas cuando se le enciende el cerebro a la persona cuando ve mi marca? ¿Qué otras marcas se le encienden por ahí? ¿O qué otras experiencias se encienden cercanamente? Porque entonces podríamos utilizar eso para crear historias. Historias que provocaran esas emociones y además que encontrar a la gente dentro de lo que ya sabe, esos conocimientos o esas relaciones que es positivo. Porque la gente siempre va a elegir lo conocido. Lo conocido. No, yo conocí una tía que compra siempre cosas nuevas. Sí, pero si analizáramos eso, siempre es algo que es, aunque sea nuevo, tiene relación con algo conocido. Todo conocimiento nuevo se basa en un conocimiento previo. Eso es natural, eso es natural. Va caminando poco a poco la persona aprendiendo. Entonces es importante saber dónde están ubicadas. Y decía los 3 cerebros, el último cerebro es el cerebro reptiliano. Ese, el del instinto, el de supervivencia, el de cuidarse. Entonces, identificar esos 3 cerebros y identificar sobre todo cuando yo le planteo mi marca, porque lo estamos viendo desde el marketing, ¿verdad? Cuando yo le planteo mi marca a la persona, ¿en dónde se estimula su cerebro? Pero no nomás el cerebro, lo dijo bien Román hace rato, ¿verdad? Que decía, oye, la emoción no es nomás ahí, ¿verdad? En el corazón, también en el cerebro. Ahorita estamos viendo el cerebro límbico, el cerebro emocional, pero también en la respuesta de la piel eléctrica de la piel, en la sudoración de la piel, en la Natación. distensión de las pupilas, ¿verdad? En la gesticulación. Vean cómo mencionamos varias cosas. Pues todo eso, el neuromarketing lo tiene bien identificado y puede definir cuando un mensaje publicitario o una acción, porque no nada más mensajes, una acción publicitaria de mercadotecnia genera qué reacciones ante el público. Y conociendo eso, uno entonces toma sus decisiones. Para eso es, el neuromarketing es generar, no es varita mágica, pero es información que le ha de llegar a los estrategas de lo que se esté haciendo para poder tomar las mejores decisiones. Perfectísimo. Rodolfo, ¿ibas a agregar algo también? Ahorita como Eh, que levantaste la mano. no, pero ¿qué Ah, fue podemos nomás. agregar? Pero mira, podemos agregar varias cosas. No sé si traigas por ahí el otro bloque o el otro tema. De hecho, hay una preguntita aquí muy interesante, pero no sé si quieras, antes de pasar a las preguntas ahí, complementar. Quiero platicar el caso completo, ¿sí? Ya más que nada cómo lo podemos aplicar para que ciertamente los que están escuchando vean. Nosotros hemos hecho algunas pruebas y algunos casos, ¿no? Donde hemos analizado principalmente con el eye tracking, que es la cuestión de qué es lo que ves. Y si tú eres una empresa que vas a invertir en una campaña de gráficos y vas a meter esos gráficos por medio de redes sociales, los vas a meter probablemente en espectaculares, pues vas a tener que hacer una campaña y vas a tener que presupuestar una cantidad considerable pues para mantenerla. Pero resulta que en las pruebas que hemos hecho, muchas veces
el usuario, bueno, el objeto de estudio, que es la persona, no da o no ve lo que comentaba hace rato León, no ve lo que en teoría debería ver, ya sea el logotipo o el mensaje que queremos dar. O el producto. O el producto como tal, ¿no? Entonces, esos son casos de los gráficos, pero también un caso de un cliente por ahí que no voy a decir marcas, pero que pretendía o que pretende cambiar un empaque. O sea, imagínate todo lo que se va a derivar del cambio de un empaque para una marca. O sea, para empezar, la problemática es que el cambio de empaque viene por una problemática, es que no están vendiendo lo que ellos quieren, ¿sí? O que no están acomodando, desplazando lo que ellos quieren. En un anaquel, imagínate un anaquel en el súper contra tu competencia, eres una marca de X producto comestible, vas contra otra marca, otra A, B, C, ¿no? Entonces tú eres la B, entonces vas contra la A y contra la C y resulta que la tuya no se está desplazando. Entonces hay que estudiar para empezar visualmente por qué no ven tu producto. Algo pasa en el anaquel. Imagínense todo lo que el proceso mental que se tiene que estudiar, por qué los consumidores no escogen tu producto. Y luego, ya que lo llegan a escoger, los que ya lo probaron, por qué les gustó o por qué no les gustó contra la competencia. Ahora, la asociación que hay de repente, ¿no? Con el tamaño del empaque, estos querían hacer un cambio en el diseño del empaque, a lo mejor el diseño no les gusta, a lo mejor no asocian el nombre de la marca con el empaque o no asocian, no hay asociación, pues hay una prueba en neuromarketing que es para asociar. Por ejemplo, tenemos otro caso de una marca de mayonesas donde no se vendía, pues resulta que se estudió la asociación que tenía la marca de mayonesa con las tendencias que tenía el mercado y resulta que las tendencias eran que íbamos para lo vegano, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado de eso? Es que la gente ya no quería mayonesa. Entonces tuvieron que hacer una mayonesa vegana para poder mantenerse en el mercado. Entonces, todo ese tipo de estudios, inclusive en la industria del vino, para generar una marca de vino, mientras más padre se vea y mientras más de calidad se vea, más vino vendes. O sea, hay muchas aplicaciones, pues, pero vuelvo al tema del cliente donde todo lo que se va a derivar si no haces un estudio, van a cambiar su empaque y si no hacen un estudio, pues le van a apostar a algo que en cierto momento no tienen sustento. Si ya lo cambian, tienen que hacer una campaña mercadológica para poderlo acomodar en el mercado de una otra forma. Entonces van a hacer piezas gráficas, van a hacer videos emocionales para poderlo posicionar, van a hacer N cantidad de activaciones probablemente, van a hacer toda una gama de actividades publicitarias, el sitio web que van a meter. Entonces, imagínense si desde el principio el sistema no lo fundamentan bien o la entrada del sistema que es la clave, pues va a haber una cantidad de inversión que pues digo, no podemos cuantificar ahorita, pero los que nos dedicamos a eso sabemos cuánto cuesta introducir un nuevo producto al mercado y si no es nuevo o reposicionar un producto nuevo, entonces la inversión es bastante grande, pues y a veces vale la pena hacer un estudio de mercado que también es muy válido o un focus group que también es muy válido o simplemente, o también un estudio de neuromarketing, pero si conjuntas los tres, pues qué perfecto sería. Entonces, yo creo que hablando de miedos, a veces la gente deja el miedo para entrar a hacer pruebas de neuromarketing, lo asocian con precio probablemente. Si hablamos de miedos, es un empresario dice, bueno, neuromarketing es tecnología, no se usa aquí, precio alto, y no ven el beneficio. Entonces lo que queremos aquí en esta plática, quisiera yo recalcar el beneficio que puede llegar a ser. O sea, neuromarketing es un estudio que no te va a hacer que gastes lo que no tienes en cierto momento o la inversión que no es tan alta como lo piensan y que va a traerte un beneficio mucho más Sustentado científicamente. sustentable, digamos, lo que es del beneficio, el retorno de la inversión es no inmediato, pero es asegurado. ¿Por qué? Porque está avalado por la ciencia en cierto momento. Sí, los fundamentos son muy objetivos, 100%. De hecho, fíjate, ahorita hay una pregunta muy interesante que quiero atender y para que me apoyen a complementarle, porque preguntan por aquí, bueno, ¿y cómo se hacen esos tests en los consumidores? ¿Sí? ¿Se hacen en los propios negocios o se hacen en una cámara de GESEL, ¿no? Y ahorita tocaste un punto muy interesante. Hay diferentes tipos de estudios, ¿no? Los estudios de neuromarketing son estudios que pueden tratarse de forma independiente o pueden complementarse con otro tipo de estudios. Por ejemplo, en los casos que hemos tenido de llevar a cabo un focus group, ¿sí? Llevamos a cabo un focus group, normalmente ahí sí se utiliza una cámara de GESEL, ¿sí? Pero para el neuromarketing no es del todo necesaria el aislar, simplemente hay que poner
conectar la tecnología, ¿no? Prepararle el estudio a nivel tecnológico y exponer a la persona a los estímulos que se quieren estudiar, ¿no? A la Y esto es una herramienta. cosa, a la herramienta directamente. Entonces, esto es una cosa que realmente es hasta cierto punto rápida, ¿no? No sé si quieren complementar algo. Sí, es que es importante eh, ver esto, concebir que no sustituye unos a otros. Ustedes entenderán que es la complementariedad lo que le da mayor valor, ¿no? Hay cosas que aportan los focus group que no aporta neuromarketing. Hay cosas muchísimas, todo un mundo, un universo adentro del cerebro y del cuerpo humano que no pueden de ninguna manera salir a través de un focus group. Nunca, ni con encuestas. Es imposible salir a través de encuestas o de focus group, ¿no? Hay algunas cosas que saca el neuromarketing que podrían sacarse en un focus group, ¿no? Pero viceversa, yo creo que de ninguna manera. Eh, Creo que también esto, viniendo esta de las neurociencias, imagínense qué cosa tan confiable, viene de la salud, o sea, del mundo de la salud, para medir la actividad cerebral, para medir el volumen sanguíneo, la palpitación, la sudoración, o sea, todas esas son cosas para medir temas, para los temas médicos. Imagínense qué tan precisos deben ser estos aparatos. Qué bueno que alguien dijo, oye, si esto es el comportamiento de la gente también tiene un papel de comprador, de tomador de decisiones. Y entonces lo aplicó ahí y ahí nació, afortunadamente, el tema del neuromarketing. Muy bien. El neuromarketing recrea la realidad, pero no es exactamente como es. Es decir, si te van a poner una cachucha con sensores para medir la actividad cerebral, pues no es así como andas en un súper, ¿verdad? Andas con esa cachucha. Hay algunas cachuchas de estas, ¿verdad? Para medir la actividad cerebral que no se pueden mover, entonces tienes que estar en una silla. Pero eso no es problema, porque las pruebas se han hecho para que así sean. No es que se tenga que recrear la realidad, aunque hay en esa mezcla de actividades, imagínense estos lentes que traen una cámara para el eye tracking o algunos sensores, porque los ojos se pueden medir con el movimiento de los ojos, pero también por los músculos que tenemos por acá a un lado, ¿no? Con eso también se mide los movimientos de los ojos. Bueno, muy bien. Con algo para medir el eye tracking, los movimientos de los ojos. Podemos tener también la actividad cerebral, pero también en los dedos para medir la sudoración o lo eléctrico, para medir el pulso, para medir todo eso. Y entonces, ataviado así, casi como astronauta, ¿verdad? Podemos ir a los anaqueles porque los acomodamos de una manera y entonces allí a las personas que les vamos a hacer las pruebas, pues las pasamos de uno en uno, quizás no andan todos con tantos equipos ahí, pero de uno en uno, y eso no es problema porque se acumulan los datos y la persona ve naturalmente, digo, naturalmente lo que está percibiendo, por ahí está el anaquel y lo que sea, y entonces se registra sus reacciones. No se le pregunta nada. Oye, ¿te gusta el anaquel? No se le pregunta nada porque no es necesario. A la persona podemos saber si le palpita el corazón y se le abren las pupilas y se le calienta la piel. Quiere decir que le encantó. No necesitamos preguntarle nada a la persona. Qué maravilloso. Eso es el tema del neuromarketing. Entonces puede, con una combinación de herramientas, obtener las reacciones que tiene la gente en un ambiente real. Perfecto, perfecto. No sé, me están haciendo acá otra pregunta que no sé si se pueda contestar ahorita en este momento, que es en relación a tema de costos. Dice, ¿son similares a una investigación cualitativa? ¿Son similares a un focus group? ¿Qué podríamos decir? Yo puedo contestar ahí. Ya ahorita, antes el paradigma, que eran
más elevados. De hecho, sí eran más elevados. Eran costos un poquito más arriba del mercado o de una investigación normal. Bueno, normal, digamos, tradicional. Ahorita ya están al alcance, ya están a la par los costos, por lo mismo de que pues haya habido más demanda y ya no es tan nuevo el término, y ya más gente lo está haciendo, entonces ya se pusieron a nivel de mercado. Digo, sin entrar en temas numéricos, pero ya está en posibilidades de cualquier empresa que pueda hacerlo, que quisiera hacerlo, están al mismo nivel. Y contestando a la pregunta anterior, ahora sí que depende del cliente, pero normalmente sí recomendamos nosotros hacerlo aquí en nuestras instalaciones, el estudio. Y si el cliente lo quisiera, pues lo podemos hacer en el de él sin problema, ¿no? Porque esa es la facilidad que da la tecnología que manejamos. Pero sí, por las cuestiones del control y de los La espacios, logística, la básicamente. logística, sí lo hacemos aquí nosotros en la oficina. Pues ahorita no hay más preguntas, están abiertas por si quieren hacer, pero ya para cerrar, porque ya se nos fue la hora, lo comentamos al principio, este tema es muy, muy, muy amplio, podemos hablar durante horas de cada aspecto y nos dejamos para otra ocasión probablemente temas ya de insights, temas de neuroventas, temas de cómo ya a lo mejor tener una idea de aplicación práctica, porque la pregunta que nos hacen mucho es, oye, bueno, ¿y cómo me sirve a mí, a mi negocio? Pues ahorita creo que ya se sentó como dijo León al principio, ¿no? Se va a responder solo porque es importante, ¿no? Básicamente tenemos o queremos salir de aquí poniéndonos todos en el mismo contexto de que existen estas herramientas, de que existe una respuesta inconsciente del mercado, porque a veces tú tienes un plan muy establecido y muy, muy teóricamente sustentado, y en el primer contacto con el cliente, ¡pam!, hay un estrelladón, ¿no? Entonces, este tipo de estudios nos van a dar mayor sustento científico para poder tomar esas decisiones para nuestros negocios, tanto a gran escala como a una escala mediana, ¿no? Pequeña, no me atrevería a asegurar que fuera tan pequeña por la naturaleza del estudio, ¿no? A pesar, como dijo Rodolfo, que ahorita es más asequible la tecnología, no deja de tener cierto impacto, ¿no? Entonces, se recomienda más que nada para cuando se va a generar una inversión que representa un movimiento logístico grande, ¿no? Ya lo dijiste ahorita, quiero hacer una campaña con video, simplemente voy a hacer un video, ¿no? El video, pues, ya al momento de producirlo, la producción puede ser costosa, ¿no? Entonces, hay muchos temas, sobre todo de los insights de Neuroventa, Rodolfo, ¿no? Que a lo mejor podemos dejar, Rodolfo y León, para otra ocasión. ¿Cómo la ven? Sí, bien, digo, las neuroventas van enfocadas mucho al trato personal, ¿no? Al one-to-one. Y el neuromarketing va más enfocado al estudio de todo el concepto general del comportamiento del ser humano, ¿no? Entonces, sí está muy padre. ¿Algunos autores que podemos recomendar? Adelante. Sí, mira, yo quisiera recomendar, si quieren aprender un poquito más, pueden leer a Jaime Romano. De hecho, lo mencionó León Mayoral. Se llama con su libro Neuropirámide. Y el otro se llama Jürgen Klarik. Son dos autores que yo quisiera recomendar. Por si la gente se queda con dudas, van a entrar a Internet y en realidad en Internet no van a encontrar mucha información actualizada. Desconozco por qué, pero por ahí esos dos autores pueden ayudar a reforzar lo que platicamos ahorita. León, ¿algo con lo que quisiera cerrar ya para despedirnos? Sí, bueno, las empresas, tres cosas le preocupan, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Tres cosas: sus ventas bajas, sus costos altos y que no tiene cómo pagarse, y su recurso humano, a veces indescifrable y a veces incontrolable. Pues el neuromarketing, curiosamente, puede ayudar en las tres directrices. Conocer qué llama la atención del individuo permite recrear las condiciones para que el mensaje de ventas funcione. Conocer los sentidos preferenciales de acceso de la gente permite elegir los medios mejores. Conocer qué cosas son del interés de la gente, del público, permite asociar conceptos en un mensaje persuasivo. Conocer lo que despierta la emoción de la gente, positivo o negativo, permite crear esas historias que le conmueven y le provocan su conducta. Así que el neuromarketing puede medir e identificar en la gente lo que llama su atención, lo que mira, lo que piensa, lo que siente, lo que busca. En la práctica y directamente se los sugiero. Acérquense a RRG Marketing, acérquense a la agencia
León Mayoral, porque este tema de neuromarketing está presente en la práctica aquí en Hermosillo, aquí en Obregón, hoy mismo. Perfecto, León, y muchísimas gracias, León y Rodolfo. Con esto vamos a dar por terminado pues ya el capítulo 8 de Cómplices del Marketing. Vamos a englobarlo en la temporada 1 y al final del programa pues saben que se está grabando y se va a publicar y podrán encontrar también en el video los contactos de cada uno de nosotros, de nuestras agencias, por en dado caso que quieran dar seguimiento, tengan alguna inquietud, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o de contacto directo. Y no me queda más también que agradecer a todas las personas que han participado ahora, que se han tomado el tiempo de aprender, de venir a conocer de esta temática, y se les agradece muchísimo porque sé que todos andamos ahorita muy ocupados. Y pues los felicito, León y Rodolfo, por ya la constancia que hemos tenido aquí. Y nos vemos la próxima semana. Sale. Gracias. Gracias. Bye, bye.